Cordial saludo, apreciados estudiantes. Quien les saluda el profesor Milciades Colmán, docente de esta prestigiosa institución educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Continuamos con nuestra clase número 7 y nuestro tema es la nación paraguaya. Paraguay, oficialmente República del Paraguay. En guaraní, Tetá, Paraguay, es un país situado en la zona central de América del Sur. El origen etimológico del nombre proviene de la lengua guaraní, Paraguay, que significa río que origina un mar. Etimología de la nación paraguaya. Paraguay, vocablo guaraní, también significa agua del mar. Para significa mar y gua denota origen. U quiere decir agua. También se considera como agua de los Payaguás. En otras palabras, también se considera agua que viene del mar. La población indígena en aquella época estaba formada por tribus de lengua guaraní que practicaban una agricultura itinerante, dedicados al cultivo de maíz, mandioca y otros. Y además existía otros tribus nómadas como los guaycurúes y payaguás que ocupaban la zona del Chaco. Historia precolombina. Estos grupos indígenas practicaban la horticultura. Además, consistía en la práctica del rozado, en donde se dedicaba al cultivo como maíz, mandioca y otros cultivos que en la región se tenía. Además, en aquella época, todos los indígenas andaban desnudos, como Dios lo había mandado en el mundo. Después, con el correr de los tiempos, con la llegada de los españoles, empezaron a introducir la vestimenta. La penetración española en región comenzó con la búsqueda de la legendaria Sierra de la Plata, rica en metales preciosos y que seguramente correspondía al Perú. El primer europeo que recorrió el Paraguay fue Alejo García, quien entró en contacto con los guaraníes y hacia 1524 se unió a una de sus periódicas emigraciones al Perú. El Paraguay se declaró independiente del poder español el 15 de mayo de 1811, donde se logró la independencia sin derramamiento de sangre, y después, con el correr de los tiempos, aparecieron los primeros gobiernos independientes. Finales del siglo XIX. El Paraguay tuvo que soportar una guerra contra tres países llamada Guerra contra la Triple Alianza, en donde tuvo que enfrentar a Argentina, Brasil y Uruguay. Dicha guerra trajo pérdida de territorios, aparición de grandes latifundios y también la aparición de la economía del enclave. Como consecuencia de la guerra, el país quedó sumido en una época de espantosa miseria. Las tierras públicas fueron malbaratadas en pública, lo que dio origen a inmensos latifundios.
se sucedían también los golpes de Estado y los conflictos entre los partidos tradicionales, entre liberales y colorados. Durante la presidencia de los liberales, el país alcanzó un auge de la industria ganadera, motivado por la Primera Guerra Mundial. Además, se produjo un conflicto armado entre Paraguay y Bolivia, llamada Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, en la que el Paraguay ganó las tres cuartas partes del territorio chaqueño. Organización institucional. La República del Paraguay asegura los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Además, se constituye en un Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado. Demografía. El Paraguay es un país relativamente despoblado, con una densidad media de 17,3 habitantes por kilómetro cuadrado, menor que en la mayoría de los países latinoamericanos. Cultura. El Paraguay, desde el comienzo de la conquista y colonización, se produjo la famosa mestizaje, en donde los españoles tomaron como esposas o concubinas a las mujeres indígenas y además practicaron la poligamia. Costumbre. Los paraguayos también tienen la misma costumbre de los argentinos y los uruguayos, que es la de tomar mate, pero en las zonas guaraníes también toman el tereré, que consiste en un mate frío. La música paraguaya es muy particular, aunque siendo el único país de Sudamérica donde la mayoría de los habitantes habla el idioma del origen nativo. Artesanías. Algunas de las ciudades y pueblos del Paraguay se caracterizan por el tipo de artesanía que producen, como el ñandutí, encajejú, aopoí, trabajos sobre filigrana de oro, plata, tallado de madera, hamacas, mantas y otros. Paraguay es un país con una sorprendente historia de cientos de años, un territorio que cuenta con unas costumbres y una cultura que se remontan a muchos años en el tiempo, una nación que ha sufrido varios periodos históricos con el paso del tiempo, que merecen ser conocidos. Muchas gracias.